Título 2, Confirmación, 780-800. Cummuris Canonics 1917. 780. El sacramento de la confirmación debe ser conferido por la imposición de manos con la unción del crisma en la frente y por las palabras prescritas en los libros papales aprobados por la Iglesia. 781. P1. El crisma utilizado en el sacramento de la confirmación debe ser consagrado por el obispo, incluso si el sacramento lo confiere un simple sacerdote, en virtud del derecho común o de un indulto apostólico. P2. La unción no se hará con un instrumento, sino con la mano del ministro debidamente impuesta sobre la cabeza del confirmando. Cap 1. El ministro de la confirmación, 782-785. 782. P1. El ministro ordinario de la confirmación es solo el obispo. P2. El ministro extraordinario es el sacerdote al que se le ha concedido esta facultad en virtud del derecho consuetudinario o de un indulto particular de la Santa Sede. P3. Disfrutar de esta facultad en virtud de la propia ley, aparte de los cardenales de la Santa Iglesia Romana según la norma del can. 239 P1 N23, el abad y el prelado nullius, el vicario y el prefecto apostólico, que, sin embargo, solo pueden hacer un uso válido de esta facultad dentro de los límites de su territorio y mientras dure su función. P4. El sacerdote de rito latino que posee en virtud de un indulto la facultad de dar la confirmación, la confiere válidamente solo a los fieles de su rito, a menos que. P5. Es lamentable que un sacerdote de rito oriental, que disfruta de la facultad o el privilegio de conferir a los niños la confirmación de su rito al mismo tiempo que el bautismo, la administre a los niños de rito latino. 783. P1. El obispo de su diócesis administra legítimamente este sacramento incluso a los extranjeros, a menos que se interponga una defensa del propio ordinario. P2. En otra diócesis, el obispo necesita el permiso del ordinario local, al menos razonablemente presumido, a menos que se trate de sus propios súbditos a los que confiere la confirmación en privado, sin pícaro y sin refuerzo. 784. También está permitido al sacerdote, si se le concede un privilegio local, confirmar en el territorio que le ha sido designado incluso a los extranjeros, a menos que los ordinarios de estos lo prohíban expresamente. 785. P1. El obispo está obligado a conferir este sacramento a los sujetos que lo soliciten digna y razonablemente, especialmente cuando visiten la diócesis. P2. El presbítero a quien se concede el privilegio apostólico está obligado por la misma obligación hacia aquellos a favor de quienes se concede esta facultad. P3. El ordinario que sea impedido por una causa legítima o que no tenga la facultad de confirmar, debe, en la medida de lo posible, asegurarse de que al menos cada 5 años este sacramento sea administrado a sus subordinados. P4. Si el ordinario descuida gravemente procurar el sacramento de la confirmación para sus subordinados por él mismo o por otro ministro, la prescripción del can. Se observará 274 N4. Laci 782-785. Cap 2. El tema de la confirmación, 786-789. 786. El que no ha sido lavado por las aguas del bautismo no puede ser confirmado válidamente, además, para que alguien sea legítima y fecundamente confirmado, debe estar en estado de gracia y, si disfruta del uso de la razón, suficientemente educado. 787. Aunque este sacramento no es necesariamente un medio de salvación, no se le permite a nadie, cuando se le ofrece la oportunidad, descuidarlo. Además, los párrocos se asegurarán de que los fieles accedan a ellos de manera oportuna. 788. Aunque la administración del sacramento de la confirmación se difiere convenientemente en la Iglesia latina hasta aproximadamente los 7 años, no obstante, puede tener lugar antes, si el niño está en peligro de muerte o si el ministro lo hace. Razones. 789. Si hay varios confirmados, asistirán a la primera imposición o extensión de manos y no se irán hasta que termine todo el rito. Laci 786-789. Cap 3. Hora y lugar de la confirmación, 790-792. 790. Este sacramento se puede conferir en cualquier momento, sin embargo, es muy apropiado administrarlo durante la semana de Pentecostés. 791. Aunque el lugar apropiado de la confirmación es la Iglesia, este sacramento puede conferirse en cualquier lugar decente, por cualquier causa que el ministro considere justa y razonable. 792. El obispo tiene derecho, dentro de los límites de su diócesis, a conferir la confirmación incluso en lugares exentos. Laci 790-792. Cap 4. Los padrinos, 793-797. 793. La antigua costumbre de la Iglesia, como el bautismo, es contratar un padrino de confirmación si puede tener uno. 794.
P1. Un solo patrocinador presentará solo uno o dos sujetos para confirmación, a menos que el ministro vea lo contrario, por una causa justa. P2. Habrá un solo patrocinador por cada confirmado. 795. Para que alguien sea padrino es necesario. N1. Que esté confirmado, que tiene uso de razón y la intención de desempeñar este cargo. N2. Que no está inscrito en ninguna secta herética o cismática, que no es golpeado por una sentencia que declare o condene cualquiera de las penas a que se refiere el can. 765 N2. N3. Que no es el padre, ni la madre, ni el cónyuge del confirmado. N4. Si ha sido designado por el confirmando o por sus padres o por sus tutores o si están ausentes o se niegan, por el ministro o por el párroco. 796. Para que alguien pueda ser admitido legalmente como padrino, es necesario. N1. Que sea diferente del padrino bautismal, a menos que, por causa razonable a juicio del ministro, o bien se confiera legítimamente la confirmación inmediatamente después del bautismo. N2. Que sea del mismo sexo que el confirmando, salvo que al ministro le parezca lo contrario en casos especiales por causa razonable. N3. Que las prescripciones del can. 766. 797. De la confirmación válida nace también un parentesco espiritual entre el confirmado y el padrino, en virtud del cual el padrino está obligado a interesarse para siempre por el confirmado y velar por su educación cristiana. Laci 793 a 797. Cap 5 Prueba de confirmación, 798 a 800. 798. Aparte de la anotación que el párroco debe hacer en el padrón de bautizados y mencionados en el can. 470 P2, anotará en un libro especial los nombres del ministro, confirmados, padres y padrinos, el día y lugar de la confirmación. 799. Si el propio sacerdote del presbítero confirmado no estuviera presente, el ministro de confirmación le notificará lo antes posible, por sí mismo o por otros, la confirmación que ha tenido lugar. 800. Si nadie resulta perjudicado, un solo testigo por encima de toda sospecha, o el juramento del propio confirmado, a menos que haya sido confirmado en la infancia, puede probar la colación de la confirmación.